Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en las últimas noticias y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en las redes sociales, una historia que sin duda ha dejado a muchos de ustedes con la boca abierta y con muchas preguntas. Prepárense porque vamos a desgranar el escándalo que ha sacudido los cimientos de una relación que muchos creíamos sólida, la infidelidad de Halil Ibrahim y Esla revelada. Sí, han oído bien. Una noticia que ha explotado como una bomba y que, como siempre, queremos traerles con todo detalle y un análisis profundo para que no se pierdan nada. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones y revelaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así es, como muchos de ustedes probablemente ya saben o intuyen por el título, hoy vamos a hablar de una pareja que ha sido objeto de admiración y envidia a partes iguales, y que ahora se encuentra en el ojo del huracán de un escándalo mayúsculo. Estamos hablando de Halil Ibrahim y Esla, nombres que suenan a melodía para muchos amantes de las series y las historias que cautivan. Durante un tiempo su relación parecía ser un cuento de hadas, un ejemplo de amor verdadero en el a menudo turbulento mundo de la fama. Sin embargo, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados, y este parece ser uno de ellos. La noticia, que ha sido confirmada por diversas fuentes y ha desatado una ola de especulaciones, gira en torno a una presunta infidelidad por parte de Halil Ibrahim, una revelación que ha puesto en jaque la reputación y, sobre todo, la confianza dentro de la pareja. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿Quién es la tercera persona involucrada? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y hoy intentaremos responderlas, basándonos en la información que ha salido a la luz. Comencemos por el principio, o al menos por lo que se conoce hasta ahora. Los rumores empezaron a circular hace unas semanas, de manera sigilosa al principio, casi como susurros en los pasillos de la industria. Pequeñas pistas, comentarios velados, encuentros que parecían fuera de lugar. Pero como suele ocurrir, lo que empieza como un rumor, si tiene fundamento, tiende a crecer y a hacerse más ruidoso. Y en este caso, el rumor se transformó en una noticia bomba cuando se filtraron supuestas pruebas o testimonios que apuntaban directamente a Halil Ibrahim. Se habla de mensajes comprometedores, de citas secretas, de una relación paralela que habría estado gestándose a espaldas de Esla. Imaginen la conmoción, no solo para Esla, sino para todos aquellos que admiraban la aparente solidez de su vínculo. Es importante mencionar que en estos casos, la información a menudo proviene de fuentes anónimas, o de personas cercanas a la pareja que deciden hablar. Esto siempre añade un velo de incertidumbre, y es crucial mantener un tono de cautela al respecto. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y las apariciones de evidencia que se han ido publicando sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Los detalles específicos sobre la supuesta amante, por ejemplo, son objeto de mucha especulación. Algunos nombres han surgido, pero hasta el momento, ninguno ha sido confirmado oficialmente, lo que aumenta el misterio y la intriga. Lo que sí parece estar fuera de duda es que la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se ha visto seriamente dañada, si no destrozada. ¿Y cómo ha reaccionado Esla ante esta devastadora noticia? Las primeras informaciones apuntan a un profundo dolor y decepción. Es natural, ¿verdad? Descubrir que la persona en la que confías, con la que compartes tu vida, ha tomado un camino de engaño, es un golpe emocional muy duro. Algunas fuentes sugieren que Esla ha estado muy afectada, y que ha buscado apoyo en su círculo más íntimo. Por supuesto, su vida privada es suya, y merece respeto en estos momentos difíciles. Sin embargo, dado que ambos son figuras públicas, es casi inevitable que su vida personal se convierta en tema de conversación y análisis. Hemos visto las reacciones en redes sociales, los comentarios de apoyo a Esla, la indignación hacia Halil Ibrahim, y el debate sobre la ética y la moralidad en las relaciones. Es un reflejo de cómo estas historias nos tocan de cerca, aunque no nos afecten directamente. Por otro lado, ¿qué hay de Halil Ibrahim? ¿Ha emitido alguna declaración oficial? Hasta donde sabemos, ha habido silencio. Un silencio que en estas circunstancias puede decir mucho. A veces la ausencia de negación se interpreta como una admisión tácita. Otras veces puede ser una estrategia.
para evitar avivar más el fuego. Lo que sí es cierto es que su imagen pública, hasta ahora construida en base a su talento y carisma, ahora está ensombrecida por este escándalo. Las redes sociales se han llenado de comentarios divididos, algunos defendiéndolo, otros condenándolo sin piedad. Es la dualidad de la fama, donde el aplauso puede convertirse fácilmente en el abucheo. Analicemos un poco el impacto que este tipo de escándalos tiene en las carreras de los artistas. Si bien el talento puede ser un escudo, las crisis de reputación son difíciles de superar. Los patrocinadores, los proyectos, la percepción del público, todo puede verse afectado. En el caso de Halil Ibrahim, sus futuros proyectos podrían enfrentar escrutinio adicional. Los fanáticos, especialmente aquellos que se identificaban con la pareja, pueden sentirse traicionados. Es un recordatorio de lo delicada que es la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades, y cómo un error personal puede tener consecuencias profesionales significativas. Y aquí entra la pregunta del millón: ¿qué pasará ahora con la relación? ¿Es este el fin definitivo? ¿Hay espacio para el perdón, para la reconstrucción? Las relaciones, como las personas, son complejas. A veces, la herida es demasiado profunda para sanar. Otras veces el amor verdadero y el deseo de superar las adversidades pueden llevar a una reconciliación, aunque sea en una forma diferente. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, solo el tiempo dirá. Si deciden separarse, será una historia triste de un amor que no pudo superar la prueba de la infidelidad. Si deciden intentarlo de nuevo, será un camino lleno de desafíos, de reconstrucción de la confianza, de exorcizar los fantasmas del pasado. Lo que sí es seguro es que esta experiencia los marcará para siempre, individual y colectivamente. También es interesante observar cómo estas historias, a pesar de ser trágicas para los involucrados, terminan alimentando el contenido de entretenimiento. Nosotros, como creadores de contenido, tenemos la responsabilidad de informar, pero también de analizar. No se trata solo de ser chismosos, sino de entender las dinámicas humanas, las presiones de la fama, las complejidades de las relaciones, y cómo todo esto se refleja en la esfera pública. Este escándalo en particular nos invita a reflexionar sobre la honestidad, la lealtad y las consecuencias de nuestras acciones, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Otro aspecto a considerar es la reacción de los medios. Han estado sin duda bombardeando a ambos con preguntas y buscando exclusivas. La forma en que los medios manejan estas situaciones puede influir enormemente en la percepción pública. A veces pueden ser sensacionalistas, exagerando los detalles para vender más. Otras veces pueden ser más respetuosos, tratando de mantener un equilibrio entre informar y preservar la privacidad de las personas afectadas. Esperamos que en este caso la cobertura sea lo más equilibrada y ética posible, reconociendo el dolor y la dificultad de la situación para Esla, en particular. Y ahora pensemos en las lecciones que podemos extraer de todo esto. Para aquellos que están en relaciones, tanto públicas como privadas, este escándalo es un recordatorio contundente de la importancia de la comunicación honesta, la lealtad inquebrantable y el respeto mutuo. La confianza es un tesoro frágil y una vez rota es extremadamente difícil de reparar. Las tentaciones existen, las presiones pueden ser enormes, pero al final, las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y es nuestro deber asumir la responsabilidad de ellas. En resumen, amigos, el escándalo de la presunta infidelidad de Halil Ibrahim hacia Esla ha sacudido los cimientos de su relación y ha capturado la atención de todos. Hemos explorado los rumores, las posibles pruebas, la reacción de Esla y el silencio de Halil Ibrahim, así como el impacto que esto puede tener en sus carreras. Es una historia compleja, llena de dolor, decepción y muchas preguntas sin respuesta definitiva todavía. Sin embargo, lo que queda claro es que la confianza se ha roto, y el futuro de su relación es incierto. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la honestidad y la lealtad en nuestras propias vidas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que esta cobertura detallada y este análisis les hayan parecido interesantes y, sobre todo, informativos. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este recorrido por uno de los escándalos más sonados del momento. Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla podrán superar esta crisis? ¿Qué piensan de la forma en que los medios han manejado la noticia? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ese pequeño gesto de apoyo hace una gran diferencia para nosotros. Gracias de nuevo por su tiempo, su atención y su lealtad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.